Ustedes hoy, miércoles 8 de abril del 2020. Una vez más, agradecer a Dios por un día más de vida, agradecer a Dios porque mi familia, nuestras familias, porque tenemos algo todavía para compartir, tenemos algo todavía y a quien agradecer porque nos dan un techo, nos dan una comida, nos dan un aliento, siempre con una muestra de gratitud comenzar el día. Así que el día de hoy tenemos un tema bastante especial. Nosotros, como les comentamos, como ABC, nos enfocamos bastante en el pedido de requerimientos y necesidades que ustedes nos van consultando de manera interna. Así que hemos programado con un especialista, hemos recurrido al llamado de una especialista que estaba en Costa Rica. Yo la conocí a ella en Barcelona, en la universidad, por la maestría que estamos llevando. Bueno, que ella llevó, y yo también. Y bueno, no les quiero spoilear más. Pero vamos a dar un minuto, como ya me conocen, siempre doy este minuto, un minuto para que más mamás y papás se vayan. Aprovechemos que en este minuto van a estar conectándose para las tres cosas que siempre pido. Uno, un lugar donde anotar, lápiz o lapicero para anotar y un vasito con agua para hidratarnos en este proceso de aprendizaje. Así que sin más, vamos a esperar este minuto y mientras tanto yo voy a compartir. Hola, bienvenidos a todos. El tema de hoy, la especialista de hoy es está enfocada en dificultades de aprendizaje, ¿ya? Compartiendo el link. Ya está. Buenas tardes a todos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya en 30 segundos vamos a comenzar con la transmisión, así que vayan acomodándose, vayan alistando su cuaderno, vayan alistando su lapicero, su vasito con agua y sus preguntas. Recuerden que es importante que hagan preguntas para poder responder de manera adecuada y en el momento adecuado. El tema de hoy es dificultades de aprendizaje. Compartiendo. Así es como comparto las transmisiones en vivo. Comparto en mi página personal. Ya está. Bien. Listo. Buenas tardes con todos, a los que se están conectando. Mi nombre es Vargas, soy director de la Academia de Habilidades Sociales ABC en Lima, Perú. Saludos desde Colombia, desde México, desde Ecuador, desde Costa Rica, desde España también. Están madrugando personas desde España. Un gran abrazo y de verdad este tema es para todas las mamás, papás, tíos, abuelos y hermanos que estén interesados en el aprendizaje de sus hijos. El día de hoy tenemos a una especialista en educación. Ella es licenciada, es máster, llevó una maestría en psicopedagogía infantil y también es docente de inglés, de idiomas con niños, adolescentes y jóvenes. Así que sin más, desde Costa Rica les presento a la licenciada Xiomara Chacón. Hola Xiomara, ¿cómo estás? Hola, hola Arturo, como decimos aquí, pura vida, ¿cómo están todos? Acá, gracias. Primero agradecerte, Xiomara, de manera pública por aceptar esta invitación, agradecerte por este tiempo y por las experiencias que nos vas a compartir. De antemano, en nombre de las mamás de ABC, te doy las gracias por todo lo que nos vayas a compartir. Y desde ya te digo que ya también estoy listo para seguir aprendiendo. Bueno, qué dicha, yo también darte las gracias por la invitación. Para mí es un honor y un gusto poder estar compartiendo hoy con todos esas mamás y papás que sé que están poniendo atención y están en casa. Y de verdad agradecerte muchísimo. Genial. Sería genial que nos comentes un poquito más de quién es Xiomara. Perfecto.
para que conozcan un poco más. Ok, solo para que sepas, creo que voy un poco atrás en el audio, entonces me voy a veces voy a durar un poco porque sí estoy como atrasada. Bueno, Xiomara es docente, soy docente de inglés, trabajo con niños, además de ser educadora. Tengo 15 años de experiencia ya trabajando tanto con niños, con adolescentes, también con adultos en la parte universitaria. Eh, Empecé en este mundo de la educación porque siempre me llamó la atención y me encanta la parte de la enseñanza. Al mismo tiempo, bueno, decidí ir un poco más allá y debido a mi misma experiencia trabajando con niños y ver que existen algunas necesidades y dificultades, pues quise ahondar un poco más en esa área y fue donde decidí aventurarme con la parte de la psicopedagogía. Entonces, ya hace 2 años, sí, 2 años, fue que tomé ese reto y bueno, saqué la maestría en psicopedagogía. Estoy iniciándome en esto y bueno, conocí a Arturo allá por Barcelona, tuvimos la oportunidad de compartir eh, y bueno, y gracias a Dios y por cosas de la vida, aquí estamos compartiendo un poco más de mi experiencia, qué es lo que hago. Actualmente trabajo en el Instituto Educativo Monte Carlo, acá en Costa Rica, en la región de San Carlos, que es más que todo en la zona norte del país. Eh, Trabajo con niños pequeñitos, niños que son de edades de 6 a 10 años, 10, 11 años en promedio. Y pues ahí estoy también trabajando en lo que es la parte de como psicopedagoga en lo que son dificultades de aprendizaje, en la parte de apoyo para dar seguimiento y ayuda a todos estos niños que siempre vamos a tener. Tenemos siempre en todo centro educativo, vamos a tener niños con ese tipo de dificultades. Excelente. ¿Y en este proceso de enseñanza, qué dificultades tú has percibido? ¿Cuáles son las más resaltantes? Que al menos un papá o una mamá debería identificarlas con mucha importancia, con mucho interés. Claro, eh, bueno, es difícil como decir una específica, pero una que es muy común y que nos pasa a veces, digo yo que nos pasa tanto a nosotros como docentes, también como padres de familia, es que a veces tenemos estudiantes que tienen un cierto dificultad en alguna materia y tanto los padres como docentes creemos o pensamos que este estudiante lo que es que, por ejemplo, como dicen muchos padres, es vago, no, él no sabe, simplemente no es bueno para el estudio, es que a él no le gusta, por ejemplo, las matemáticas, él no sirve para eso. Entonces, a veces lo que nos encontramos es estudiantes que puede ser que son genios o son sumamente buenos en X materia, por decir algo en español, pero resulta que cuando llegan a matemáticas o llegan a la clase de idiomas, simplemente no rinden o, como decimos a veces, se vienen de picada en sus notas. Entonces a veces los padres tienden a confundirlo, tienden a confundir eso entre si realmente mi hijo es que tiene alguna dificultad o es simplemente que no quiere o no desea aprender esa materia. Entonces ahí es donde surgen eh, muchas interrogantes y cosas muy interesantes, que es lo que vamos a hablar ahora en un rato. Cuán importante es esto, ¿no? Que los papás tengan capacidad. Sería genial que haya de repente un entrenamiento para padres donde puedan identificar una dificultad o simplemente es el tema como mencionas. Hay personas que son más hábiles para ciertas materias, son más hábiles para ciertas competencias. Versus, de repente no le interesa a otro, no quiere decir que no sea bueno aprendiendo, sino que no le interesa, ¿no? Y cuando al cerebro algo no le interesa, simplemente le aburre, le genera cansancio y no lo quiere hacer. Sí, correcto. Curiosamente, todo lo que tenemos, lo que son problemas escolares, está dentro de las 5 entes en que se dividen las dificultades de aprendizaje.
Una de ellas es justamente cuando tenemos problemas escolares y nosotros, tanto como docentes, hablo porque tenemos muchos compañeros que ellos simplemente no sabemos identificar eso, no lo vemos como un problema de aprendizaje, simplemente lo vemos como X situación o actitud del niño o del adolescente, igual el padre de familia, y no hay como algo tan claro o específico cuando vemos niños que tienen algún problema con dislexia o, o niños que tienen algún problema con lenguaje, que es más obvio a la hora de poderlo visualizar. Y en este caso es donde nosotros tenemos que empezar a ver ciertas guías o ciertos avisos o luces que se encienden, que es donde nosotros tenemos que ver, ok, esto es específicamente porque el niño no quiere hacerlo o porque realmente el niño tiene alguna dificultad que le hace que él no desee hacerlo. Entonces ahí es donde entramos ya más en esa área y donde hoy quiero compartirles un poquito en los son cinco áreas en que se dividen las necesidades de aprendizaje o dificultades de aprendizaje, pero hay dos muy importantes que son las menos obvias que nosotros usualmente tenemos más en el aula y los padres de familia tienen más en sus casas y no sabemos identificarlas o no las vemos. ¿Por qué las menos obvias? Porque no nos dan exactamente un perfil específico. Cuando hablamos de otras que sí son obvias, por ejemplo, si vemos que un niño escribe las letras de forma al revés o inversas, o lee al revés, o él no entiende lo que lee, pues es más fácil para nosotros percibirlo. Sí, sí, es cierto eso, ¿no? En clase lo que yo percibía cuando estaba en aula es niños que con facilidad se desconcentraban. Entonces, no puedo decir en ese momento tiene una dificultad de concentración. Puede ser que no haya descansado en el momento, puede ser que tenga alguna molestia también de repente en el oído, porque hay personas en el oído con la vista que o están incómodos, no pueden estar quietos en ese momento. O también puede ser que se esté distrayendo con otro compañero. ¿No? Hay varias situaciones que no necesariamente son dificultades de aprendizaje. Correcto. A veces son alteraciones simplemente que hay en clase o eh, algún problema que tuvo en la casa de ese día, en el hogar, alguna situación que le está afectando. Entonces hay que empezar a analizar esa parte y ver exactamente, bueno, qué es lo que nos causa este tipo de reacciones o de comportamientos. Ajá. Gran labor de un papá y de una mamá, ¿no? Correcto. De tener esa visión. De un docente también, ¿no? Tener Sí, esa visión, no solamente de ir a criticar o ir a lo mal, sino ver qué está pasando. Si es algo que en casa lo estamos fomentando, lo estamos haciendo, o es algo interno del niño. Y si es algo interno, puede ser algo emocional o es algo... sí. ¿Me escuchas? Es que se cortó un poco. Sí, Ok. sí, sí te No, escucho. no sé, Arturo, si quiere, puedo entrar como a hablar directamente de los puntos para ir aclarando Sí, a ver. exacto y como para irle dando un poco de forma a lo que vamos a conversar, ¿verdad? A mí también se me olvidó comentarles que Ya. soy mamá de un niño de 8 años, entonces, curiosamente, cuando estaba preparándome para la entrevista, estaba pensando, bueno, qué curioso, tengo la perspectiva como mamá, tengo la perspectiva como docente y al mismo tiempo como psicopedagoga. Entonces, creo que es importante porque a veces los papás piensan que o a veces nos pasa a todos. Creemos que como decimos aquí popularmente, como no estamos en los zapatos del otro, no entiende qué es lo que me está pasando. Por ejemplo, en estos días que todos estamos en la casa. Es complicado tener a nuestros niños en las actividades diarias, los que hacemos teletrabajo, igual, entonces se ha vuelto como, bueno, ¿qué tenemos que hacer y qué vamos a hacer? Sí se vuelve un poco, nos asusta, y no es malo asustarse, porque eso es normal, todos estamos enfrentándonos a algo completamente fuera de lo común y en ningún libro nos preparan para esto. Eh,
En relación con lo que son las dificultades de aprendizaje, a mí me gusta y he tomado una división que es la que me parece más apropiada, y creo que cuando nosotros estamos trabajando en función de esto se divide en 5 partes. Tenemos 5 áreas o 5 áreas en que se dividen las dificultades de aprendizaje. La primera, vamos a enumerarlas del 1 al 5 para que nos ubiquemos. Le comentaba a Arturo que hoy me gustaría concentrarme en la 1 y la 2 porque las demás son muy extensas y creo que necesitamos como trabajar Sí, es más. amplio el tema. Exacto, necesitamos como dedicarnos a esas 3, casi que una entrevista solo para trabajar esas 3 específicas. Algo puntual, y eso que es algo puntual Exacto. nomás, ¿no? Porque si no tendría que ser 8 Exacto. meses. Entonces, cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, vamos a enfocarnos en 5, ¿ok? La primera es lo que son problemas escolares, ¿verdad? Que vamos a ver qué son los problemas escolares cuando hablamos de dificultades de aprendizaje. Después vamos a hablar de lo que son bajo rendimiento escolar, lo que tenemos cuando hablamos a qué nos referimos o qué categoría va en relación con bajo rendimiento escolar. Luego, lo que son dificultades en el aprendizaje, todo lo que dificulta que el niño aprenda. Después tenemos el que más se habla y el que usualmente vemos mucho en clase, y a veces creemos que es como el más obvio, pero no es así, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y por último, tenemos el que es la discapacidad intelectual limitada, que ahí abarca otra serie de situaciones o de características. Entonces, el día de hoy quiero concentrarme en las 2 primeras, que serían los problemas escolares y los bajos rendimiento escolar. No sé si te parece bien así, Arturo. Sí, sí, me parece bien porque justamente ahora estamos viendo una problemática de ir al colegio. O sea, los niños no están yendo a las aulas de manera presencial y están estudiando de manera virtual. Muchas mamás, muchos papás nos han escrito para que mi hijo se concentre, se distrae. ¿Qué puedo hacer porque no está rindiendo? ¿Qué puedo hacer porque la maestra desde hace años le decían que no tenía buen rendimiento, que era muy distraído? Inclusive un papá o una mamá me comentó que su hijo no era para los estudios y que estaba pensando de los estudios para que se dedique al emprendimiento y otros temas, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué rayos? Sí. Ok, casi que no, se me corta, pero Dale, entonces, ok. Dale, prosigue. Ok, perfecto. Si me dices, porque sí, a veces se me corta ahí, me interrumpes, no hay ningún problema. Ok, sí, justamente de eso voy a hablar ahorita porque, bueno, tenemos de todo tipo de situaciones, ¿verdad? Tenemos de todo tipo de niños. Es algo muy importante que todos debemos de saber, y yo creo que ya es un tema que se repite mucho, pero todas las personas somos diferentes. Somos diferentes, tanto así que lo vemos incluso con niños que son mellizos o que son gemelos, se parecen físicamente, pero cognitivamente, en sus habilidades, todos somos diferentes. Por ejemplo, en mi caso somos 3 hermanas, 2 hermanos, y todos somos diferentes. Entonces, cuando hablamos de problemas escolares, ¿qué nos referimos a eso? Bueno, obviamente tiene que ver con el proceso de enseñanza. Es el caso de niños, como dije anteriormente, o adolescentes que tienen, hay una materia específica que vemos que no rinde, que tiene alguna limitante. Por ejemplo, eh, vamos a hablar en el caso mío de mi materia en la que yo pues paso dando clases todos los días, que es en el área de inglés. Entonces vemos niños que no tienen ningún problema en la parte de español, en la parte de historia, en la parte de las matemáticas, pero resulta que llega a la clase de idiomas y el niño simplemente cae y se desploma. Entonces, a eso lo llamamos lo que es en materias específicas, ¿verdad? Tiene algún problema en una materia específica. Ahora, ahí hay que ver ciertas cosas. Por ejemplo,
Puede ser niños, qué sé yo, si los cambiamos de una escuela a otra, que el nivel que tenga es diferente. Puede ser niños que simplemente al haber un cambio de escuela el niño no se adapta. Eh, Puede ser también que simplemente el niño, como decimos nosotros, no hace clic con la docente. O sea, no hay forma de que haya una interacción, o tenemos que ser también nosotros como docentes conscientes de que a veces simplemente nuestras clases no las estamos dando de la forma apropiada. Ese es un error que cometemos y cometemos, digo yo, me incluyo porque soy docente en ocasiones, porque a veces queremos dar la clase de una forma militar y se nos olvida que tenemos niños con diferentes métodos de aprendizaje, con diferentes características, con diferentes intereses. Entonces ahí es donde viene, como decimos, el reto educativo de poder hacer que las clases sean sumamente interactivas y llamar la atención para que esos niños, y no uno ni dos, sino todos, encuentren interesante mi clase. ¿De dónde vienen estos problemas escolares? Bueno, en la parte de dificultades de aprendizaje vamos a hablar de lo que son factores que nos afectan extrínsecamente, o sea, sociofamiliares por fuera. O sea, que el niño no es que trae algo, no es que el niño tiene una dificultad interna, no es que tiene un problema cognitivo, no, sino es algo externo que le está causando que el niño tenga una dificultad. Por ejemplo, si yo en este momento les pregunto qué externamente nos está causando, no solo a los niños, a todos, algún tipo de No dificultad, se pues escuchó, no se escuchó. ¿Puedes preguntar otra vez, por favor? sí, que si yo les preguntara ahorita qué factor externo, sociocultural, sociofamiliar nos está afectando ahora, yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Que todos ahorita estamos pues bastante afectados con lo de estar en casa, no estamos en clases, tenemos que adaptarnos a un sistema nuevo. ¿Me escucha? Sí. Ajá. Sí, 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 te escucho. Ok, perfecto. Entonces, estos son factores externos que van a afectar al niño. Estos días que estamos en casa, bueno, que niños están recibiendo clases virtuales, que mamá y papá no son docentes, que mamá y papá puede ser que tenga habilidades, sea muy bueno en matemáticas, pero en el idioma no, y no es culpa de mamá y papá porque realmente pues estamos ante una situación eh, atípica que nadie nos prepara cuando somos papás y mamás para decir vamos a enseñarle a mi hijo clases en casa, ¿verdad? Entonces, aquí van a surgir ciertos problemas escolares y los padres también tienen que comprender. Eh, es muy cansado para los niños estar frente a una computadora todo el día o un teléfono. Tenemos que hacer o tratar de manejar el interés en lo que los niños van a hacer. Eh, Va a haber una falta de conocimiento, entonces tenemos que ingeniárnosla para ver cómo hacemos que nuestro hijo lo logre aprender. Eh, pero lo más importante es dar el apoyo al niño. Entonces, no sentirnos, no entrar en pánico ni asustados, porque realmente es un proceso que todos estamos aprendiendo. No sé cómo lo manejarán allá en lo que son las clases, pero acá hay mucha comunicación por medio de teléfono, por medio de WhatsApp, por medio de correos y todo esto para poder aclararle dudas a los padres. Yo creo que lo importante es tener esa comunicación. Lo más importante es enfocarnos en nuestros niños, en mi hijo. Bueno, si yo veo que mi hijo no tiene ningún problema y que lo hace todo muy bien en español, pues entonces tratar de dejarlo solito, de que él vaya haciendo su trabajo solito, ¿verdad? Porque al final nosotros a veces como padres caemos en que queremos hacer o no queremos más bien que nuestro hijo se equivoque. Y la equivocación es parte de el crecimiento y el aprendizaje. Entonces, bueno, si vemos que mi hijo tiene alguna dificultad en español, pues yo le ayudo. Si veo que no tiene ninguna dificultad, pues lo dejamos solito a que él vea cómo lo maneja. Por ejemplo, si tenemos problemas en las clases de matemáticas, ¿ok? Ahí entonces tenemos que ver cómo podemos ayudarlo. Puede hacer que más bien nuestro hijo lo comprenda o lo maneje y no tenemos ningún problema en relación con eso. Pero lo más importante es eso, bueno, no crear en este tiempo que estamos un desinterés en los niños
no hacerles pensar que como estamos no están yendo a clases, entonces se vuelve en que no hay un apoyo en la casa, más bien el niño está jugando todo el día con su laptop, con su iPad, con la tablet, viendo televisión. Eh, no pensar que solo la escuela es responsabilidad del educador, porque un día de estos justamente estaba leyendo un artículo donde decía que los padres se están enfrentando a una realidad, y la realidad de todos ahorita, digo yo como porque también soy mamá, es que nosotros también tenemos responsabilidades a la hora de educar a nuestros hijos, y a veces lamentablemente pues agarramos al niño y llegamos a la escuela, lo dejamos como una guardería, y en la tarde lo recogemos y listo. Entonces ahí simplemente no hay un interés en la educación. Ahora nos estamos enfrentando a ver, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Cuándo tiene clases? ¿En qué le podemos ayudar? ¿Verdad? Eh, También hay que ver, puede ser que nos sirva a los padres de familia darnos cuenta que mi hijo no sabía que tenía alguna dificultad en X materia, y hasta ahora me estoy dando cuenta de que la tiene, ¿verdad? Por ejemplo, puede hacer que tenga unas prácticas inadecuadas de aprendizaje, puede hacer que me dé cuenta que mi hijo no puede hacer X cosa. Por ejemplo, qué sé yo, lo ponen a hacer una redacción en español y me doy cuenta que mi hijo solo puede escribir una oración. Entonces ahí es como yo como papá puedo utilizar este tiempo en que estoy en mi casa para también hacer un monitoreo de lo que mi hijo sabe, no sabe, estamos bien, no está bien, necesito comunicarme con la maestra o la teacher o la profesora o la niña, como le decimos acá, para ver qué está pasando. Entonces también hay que verlo como una oportunidad, esa oportunidad de ver, bueno, ¿realmente mi hijo sabe o no sabe? Curiosamente, yo hablaba con mis colegas y les decía, ahorita nosotros como docentes estamos en un punto en donde más bien estamos siendo evaluados por los padres. Evaluados por los padres porque el padre realmente se va a dar cuenta si el proceso educativo que llevamos a cabo funciona o no funciona. Todos sabemos que el niño de primer grado, el niño de segundo, bueno, hablemos de niños de tercer grado, ya debe de saber leer, ya debe de saber escribir, ya debe tener conceptos básicos de matemáticas. Entonces, si yo como mamá o papá me doy cuenta y yo digo, mi hijo no sabe hacer una oración, algo está pasando. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer un poquito de investigación. Entonces creo que lo podemos ver como una parte de aprendizaje también, no solo como algo negativo, sino empezar a monitorear ese tipo de cosas, ¿ok? Eh, Algo importante, que fue lo que dije, usualmente este tipo de dificultades o lo que llamamos problemas escolares, a veces los papás lo catalogan o dicen, y también los docentes, que es porque mi hijo es un vago o porque mi hijo es un desordenado. Y curiosamente, cuando nosotros empezamos a desengranar eso o a hacer como un tipo de investigación, en el caso de docentes o psicopedagogos, nos damos cuenta que hay muchos factores alrededor que le están causando ese tipo de cosas, ¿verdad? Algo importante es que esto no tiene que ver necesariamente, por ejemplo, con ansiedad o con estrés. Eso es una, no, el estrés y la ansiedad no entra dentro de lo que son dificultades de aprendizaje, sino eso es algo que se trata aparte. Entonces, para que no haya esa, esa confusión. Antes Arturo me dijo, bueno, alertas. ¿Qué señales tengo que ver yo? Que es que mi hijo presenta este tipo de problemas escolares. Bueno, una de esas es la baja motivación escolar. Por ejemplo, nosotros como padres tenemos que poner atención si mi hijo simplemente dice que pereza ir a hacer este trabajo. Es que mami o papi, es que vieras, a mí la clase por decir, voy a usar mis clases, a mí la clase de inglés no me gusta, es que teacher Xiomara, yo no le entiendo. ¿Okay? Entonces ahí el papá tiene que empezar a pensar, ok, ¿será solo con teacher Xiomara o hay otras teachers que está teniendo el mismo problema? Hay que empezar a ver, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, si mi hijo me expresa ese tipo de cosas, yo como padre pido una reunión, cuando se pueda, en este caso podemos hacer una llamada por teléfono o escribirle un correo y pedirle
y contarle un poco a la teacher o al docente sobre lo que está pasando. ¿Por qué es importante comunicarse con el docente? Porque a veces nosotros como docentes, recordemos que tenemos muchos alumnos en clase y no es que no les pongamos atención a todos, claro que sí, pero a veces es muy difícil canalizar la atención solo en un niño. Tenemos que estar pendientes de todos los demás niños. Recordemos que todos son igual de importantes. Entonces, ¿qué pasa si la mamá de Miguel me dice a mí, teacher Xiomara, es que mi hijo Miguel me dice que él no puede entender bien sus clases, o por decir algo, que le tiene miedo a sus clases? Entonces, yo como docente tengo que hacer un alto y hacer hay una llamada de alerta donde yo tengo que ponerme a ver qué será lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces yo puedo empezar a trabajar sobre eso. Si a mí como docente nunca me dicen nada, nunca me cuentan nada, pues difícilmente lo voy a saber tan fácilmente o que sea tan obvio para mí hacerlo ver. Otra llamada, otra alerta que nos dan es, por ejemplo, cuando el niño dice, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. Mami, yo no quiero ir a la escuela. Es normal al inicio de periodo de clases, por ejemplo, qué sé yo, el primer mes que los niños están iniciando, principalmente los niños pequeños de lo que es primer grado o los niños que están en preescolar, eso es un proceso normal que dura un mes en que el niño no quiera ir a la escuela. No quiere ir no porque no le gusta, sino porque él tiene el temor y tiene la parte de apego con la mamá o el papá o la casa. Entonces para el niño se torna un poco difícil soltar ese apego. Pero ¿qué pasa si mi hijo ya está un poco más grande, ya vamos por medio año y mi hijo me empieza a decir, mami, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela? Ok, ahí hay otra alerta que debemos de ver qué es lo que está sucediendo, ok. No simplemente decirle, no, usted tiene que ir a la escuela, es que usted es un vago, es que usted no quiere ir. No, yo como mamá o como papá tengo que empezar a descubrir, bueno, ¿qué está pasando? En ese caso, no sé cómo trabajarán en las escuelas de otros países, pero si tienen un profesor guía o un teacher que sea el guía o la maestra de grupo, pues hablar con ella y comentarle un poquito para empezar a hacer una investigación de qué puede ser lo que está causando que mi hijo no quiera ir a la escuela. Otra alarma que nos da es, por ejemplo, cuando vemos que mi hijo no lee mal o empieza a tener problemas de escritura, donde él simplemente no le interesa, vemos que no, por decirlo así, como nosotros a veces acá decimos los famosos como garabatos, ¿verdad? Donde uno ve que el niño es muy sencillo. Por ejemplo, vemos un cuaderno de estudios sociales hermoso, bello, con flores en las niñas y les ponen todo tipo de stickers, y vemos otro cuaderno de la misma niña que simplemente es espantoso, digámoslo así, donde está con rayas, todo feo, todo desordenado. Entonces, ahí hay que hacer una señal de alerta de que algo pasa en eso. No es que yo como padre de familia voy a llegar, ¿y qué le pasa? ¿Y por qué hizo eso así? No, hay que hacer un poquito más tal vez hacer una comparación con ambos. ¡Ay, qué bonito el cuaderno por ejemplo, el cuaderno de español! ¿Y qué pasó con este otro? ¿Qué le pasó? Entonces, primero nosotros como padres tenemos que empezar a hablar o contar sobre algo de nosotros para que el niño empiece a hablar. Si yo como padre llego y de una vez le digo, además recordemos que somos una autoridad, para los niños a la autoridad nos pone como una valla donde simplemente nos asustamos. Si yo como padre pregunto, bueno, ¿y qué es este cuaderno? Lo empiezo a regañar, el niño simplemente no va a decir nada. Es igual que todos somos iguales. Por ejemplo, si estamos en el trabajo y nos empiezan a regañar, pues simplemente nos bloqueamos y no hacemos nada. Entonces hay que ser como un poco más, utilizar un poco esa parte de que el niño sienta la confianza para que me cuente. Igual, a veces otra alarma es lo que es indisciplina. Vemos niños que son muy indisciplinados. Era un niño, por ejemplo, hace meses atrás, iniciando clases, tenía un niño que era, digámoslo así, era el ángel en el aula, como nosotros, el niño que todo docente desea tener, el niño callado, que pone atención, que participa, pero un fin de semana regresa y empieza a
darle vueltas al aula. El niño empieza a brincar, empieza a molestar a sus compañeros, ya no quiere trabajar. Entonces, tanto yo como docente tengo la responsabilidad de dar un aviso, de ver que algo está pasando. ¿Por qué? Porque el niño me está dando indicación de que algo pasó. Yo como mamá o como papá, si me llaman a mí, no me llama la atención, perdón, si me comunican, pues es igual, no es de que yo llegue a la casa y castigue a mi hijo. Y castigue, llámese castigos del que cada uno considere apropiado o que maneje en sus casas. Ya cada uno pues tendrá, ¿verdad?, qué tipo de castigos maneja. Ojalá que no, por supuesto que no sean castigos físicos, sino, qué sé yo, no ve tele, no juega con tus amigos, todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos eso, nosotros como papás es igual. El diálogo es súper importante. Es empezar a ver y buscar. Muchas veces los niños tienen este tipo de reacciones porque tal vez papá y mamá se pelearon en la casa, porque pasó algo ese día, algo tan simple como que se muera la mascota. A veces pensamos que los niños, las mascotas, pues es una mascota y ya, perdón, tenemos las mascotas y ya, y resulta que para el niño fue traumático. O incluso hay casos de niños donde simplemente los vecinos, sucedió algo con los vecinos y el niño, pues para el niño fue algo que él no entendió qué pasó y no fue algo directamente en mi casa, pero sí fue del vecino. Entonces a veces tenemos que ver ese tipo de cosas. Eh, Malas compañías. Por eso, todo ¿Me lo que vas escucha? comentando, por eso la importancia de que un docente, sí, 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 Ok. es importante que el docente también tenga la capacidad de identificar el perfil, ¿no? Y un posible, no un diagnóstico, pero al menos sí detectar alguna dificultad que esté presentando en el momento, sea por temas emocionales, como mencionaste, ¿no? Algún problema en casa, sea porque está en proceso de un duelo, que ha perdido algo, ya sea también porque no hace, o se esté mostrando realmente esta dificultad de aprendizaje. 60 años se puede presentar, por ejemplo, mi tartamudez se presentó después de un trauma que pasé en primaria, entonces, y eso perduró hasta la universidad, y yo no nací con eso. Entonces es la capacidad de un docente para que pueda recurrir y a tiempo puedan recibir algunas terapias o solucionar, ¿no es cierto? Sí, correcto. Algo muy importante cuando hablamos de dificultades es que entre más temprano nosotros las identifiquemos, es más rápido la recuperación o el avance que nosotros tengamos. Eh, por ejemplo, hay la dislexia, que es uno de las áreas en que se divide la discapacidad intelectual limitada, pero la dislexia, hay padres, y me pasó en una ocasión, donde pues el niño desde primer grado mostraba ya señales, se hace un monitoreo, ya que hasta que esté como en tercer grado es donde pues, podemos darnos cuenta si realmente es dislexia o no. Y pues hablamos con los padres de familia y los padres simplemente dijeron, no, mi hijo no tiene nada, mi hijo es un niño sano, eso es simplemente porque él necesita practicar más en la casa y simplemente los padres dijeron, no. Es un poco frustrante para uno ver que lo estamos haciendo para ayudar al niño y simplemente a veces el limitante es el papá o la mamá. O sea, no. Y es interesante o importante que los padres sepan que cuando nosotros tenemos un caso o damos un consejo o en el caso de como psicopedagoga, que a veces nos piden ayuda y lo decimos, los padres simplemente tienen una negación, no quieren aceptarlo. Ahora, ¿qué pasa? Que más adelante, cuando este niño crezca, lamentablemente va a sufrir más. ¿Más en qué sentido? Bueno, yo siempre digo, el mundo no nos va a tener compasión. El mundo gira y sigue a un ritmo. ¿Y qué pasa? Que estos niños, cuando se hagan adultos o adolescentes, pues simple y sencillamente van a tener que lidiar contra eso. Y la mayoría de personas que nosotros conocemos que ha pasado por eso, por ejemplo, en el caso de Arturo que dijo, conozco casos de personas que son tartamudas y que tienen
30 años y nunca los padres o nadie o quisieron llevarlo a terapia, pues realmente sufren mucho porque ellos dicen, yo quisiera que me hubieran llevado a una terapia. Casos de personas que son con dislexia, pues ellos mismos dicen, yo soy disléxico y me di cuenta hasta que tenía 40 años, 25 años cuando entré a la universidad, por decir una edad. Entonces, es lamentable porque nadie les ayudó y entre más avances, más difícil poder tratarlo. Entre más temprano se haga la intervención, es mucho más fácil eh, no solucionar el problema, porque en sí no es un problema, sino ayudar a la intervención y que la persona aprenda a cómo manejar esa característica que ella tiene. Es que sucede, ¿sabes por qué también, Xiomara? Sí. En Perú lo que he percibido es que los padres temen a que han etiquetado a sus hijos. Y es que viene sucediendo eso, que hay algunos profesionales con el tema de los trastornos, le dicen a los niños, ¿no? Ya tú eres Asperger, tú eres autista, tú eres TDAH, y los niños no lo asumen de una buena manera, por el contrario, lo ven como algo negativo, como una enfermedad, como algo que nos va a hacer perjudicial en la sociedad. Y realmente tener una condición no es algo perjudicial, por el contrario, es una oportunidad para aprender nuevas estrategias y nuevas formas de adaptación social, nuevas formas de aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, los papás están como que eh, están confrontándose con los especialistas, porque no quieren que los etiqueten a sus hijos. Entonces, a partir de ahí no quieren y llevar a los especialistas. Entonces, yo desde ese lado comparto también la idea de los padres de familia, porque yo también puse resistencia, tratamientos. Pero hay un detalle, lo que tú mencionas. Qué genial sería, genial. No lo abordes, de repente no abordar el tema, no etiquetar al niño, más sí tomar las prevenciones y las medidas adecuadas para encontrar una solución y por ende mejorar las condiciones de tus hijos. Esa es la idea, no etiquetarlo, porque cuando los etiquetas ya se limitan. Ah, no, y en mi caso, ¿no? Cuando un psicólogo, 3 psicólogos me dijeron que yo tenía una condición, entonces mi excusa era eso. Cuando yo reaccionaba mal, esa era mi excusa, no es que yo soy así. Entonces la idea no es que los niños crezcan con esa etiqueta, encontrar una solución por el bien y por el bienestar emocional y de los niños. Te doy el pase. Gracias. Sí, bueno, eso es lamentablemente es un error que cometemos. Hacemos tanto docentes, padres de familia, a veces etiquetamos y etiquetar es algo sumamente negativo. ¿Negativo por qué? Porque creamos o hacemos creer al niño que realmente tiene algo que le causa eh, algo que sea malo para él. Y realmente no es así. Por ejemplo, tenemos, me pasó a mí en mis clases donde un chico que es Asperger, entonces bueno, tiene trastorno de espectro autista, y él me decía, simplemente no podía controlar su ira en ese momento, y él me dice, es que yo soy así, yo nací así, No por se eso yo... escucha bien, no se escucha bien, Ximena. ¿No me escuchas? ¿Ahí? Por ¿Ves? favor. Sí, Ah, tuviste un alumno que ajá, tenía tengo un trastorno de sí, espectro autista. autista, ajá, y entonces él me decía, estaba en una crisis y su justificación era, es que yo soy así. Él me decía, entiéndame, teacher, yo tengo trastorno de espectro autista y por eso yo soy así. Y yo, ok, sí, es cierto, lo tiene, pero no por eso justifica que pueda hacer lo que quiera hacer. Entonces él simplemente se justificaba porque los papás se lo decían, la especialista se lo decía, sus compañeros se lo decían y entonces para él era su forma de justificar su comportamiento en todo sentido. Entonces él simplemente se bloqueaba y no podía aceptar que él podía luchar contra un cambio. ¿Qué pasa cuando también somos etiquetados? Bueno, justamente eso. Si a mí me pasan diciendo todo
todo el día en mi casa, en la escuela, usted no sabe matemáticas. Es que usted es muy, por decirlo así, cruelmente, porque a veces los padres y algunas personas lo dicen, es que usted es muy tonto para las matemáticas. Es que no, usted mejor ni estudie nada con matemáticas, porque usted no va a poder aprender nada de matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí todos los días, y principalmente mis amigos, mis docentes, mis papás me dicen que no sirvo para las matemáticas, no sirvo para las matemáticas, pues yo me voy a creer que no sirvo para las matemáticas y simplemente cuando me pregunten yo digo, no, es que yo no sirvo para las matemáticas. O por ejemplo, con el inglés, yo he tenido alumnos adultos, estamos hablando de universitarios que tienen 25, 30 años y que tienen que llevar cursos de la carrera donde implique llevar inglés y ellos siempre me dicen, no, yo con inglés cero, o sea, yo soy mala fui desde la escuela, yo no sirvo para inglés, a mí me traumaron con el inglés. Y entonces, bueno, ya con esa información tengo un reto por delante, pero es curioso cómo a veces nos damos cuenta que simple y sencillamente una palabra, una etiqueta, ya marcaron a una persona y esa persona conforme va creciendo se lo cree tanto que llega un momento en donde simplemente dice yo soy así. Y curiosamente cuando empezamos a trabajar y la persona se da cuenta de que no era así, es bastante interesante ver esa parte positiva, vuelve la confianza, después ayuda a las demás personas a poder hacer el trabajo y ellos mismos dicen, bueno, no puedo creer que yo pasé tantos años creyéndome esto y me doy cuenta que no era eso, era porque no me habían enseñado de la forma correcta o es porque no me habían motivado de la forma correcta. Entonces ahí es donde también nosotros, tanto como papás y mamás y como docentes, tenemos que manejarlo. Algo muy importante que tal vez no se menciona y son los hermanos. Eh, los hermanos tienen un papel muy importante. Y yo se lo digo a los padres de familia, observen cómo sus hijos mayores tratan a sus hijos menores. A veces los hijos mayores, yo fui mayor también y tengo hermanos menores y fui menor porque estoy en el medio, ¿verdad? Eh, entonces, a veces los hermanos mayores tienden a hacer cosas que los niños los menores los afectan. Hay que ver esa parte. Es muy importante poner atención a los hijos en mi casa, porque a veces los mismos hermanos causan este tipo de etiquetas, que no lo hacen de mala forma, ¿no? Porque también son niños. Pero entonces ahí es nosotros como padres de familias, por ejemplo, tenemos que intervenir. ¿Qué pasa si tengo un hermano, por decir así, un hermano mayor, un hermano menor, y el hermano menor le gusta mucho comer? Entonces el hermano menor come y es glotón y come y el hermano mayor le dice que es gordo, que se va a hacer como una bola, que sigue, ¿verdad? Que parece no sé, por decir algo, un chanchito. ¿Qué pasa con ese niño? Ese niño se lo va a creer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos como padres de familia intervenir en esa parte. ¿Qué pasa si como hermano mayor o empezamos a decirle al hermano que no, es que usted es tonto, usted no sabe, no se meta, eso lo hago yo? Entonces hay que también ver porque nosotros no lo vamos creando la etiqueta y me lo voy creyendo. Y es interesante porque a veces, en mi caso, me ha pasado que no es tanto ni el papá, ni la mamá, ni la escuela, sino son los hermanos. Entonces, qué dicha que me acordé porque es algo súper importante. Los hermanos ponerle atención en esa parte como padres de familia. Eh, Algo muy importante también son las compañías. Hay niños que empiezan a tener este tipo de problemas escolares por las compañías en que están. Puede ser que Miguel es un niño sumamente bueno, trabaja muy bien y de un pronto a otro empezamos a ver que Miguel empieza a caer. Algo le pasa a Miguel. Nos damos cuenta que en su casa todo está bien, no tiene ningún problema, sus papás no tienen ningún tipo de dificultad, no hay problemas económicos, no hay nada, pero nos damos cuenta que Miguel empezó a salir con ciertos amigos y estos amigos le empiezan a decir qué cosas debe hacer o no debe hacer. Entonces Miguel, de pasar de ser un niño que no tenía ningún tipo de dificultad en el aprendizaje, empezamos a ver que empieza a decaer. Entonces también es algo importante que nosotros tenemos que poner atención. Y algo
También súper importante es lo que son las prácticas adecuadas y que tenga que ver con el estudio y la enseñanza. Yo siempre recomiendo que debemos de tener prácticas de estudio en la casa. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que tener un horario de estudio con los niños. Nosotros no podemos pretender que mi hijo llegue a la escuela eh, y simplemente no hace nada o no hay, como decirlo así, un rol diario de estudio. Principalmente en estos días que estamos en la casa, yo recomiendo que hagamos o que se haga un tipo de, decirlo así, como un horario de trabajo, un horario de estudio, un horario de juego, eh, un tipo de, bueno, horas establecidas para ver televisión o tiempo establecido, porque si no, vamos a tener niños que puede ser que todo el día pasan jugando con el iPad o con la tablet o que están todo el día pegados al televisor eh, y, y es importante ese tipo de horario para que ellos tengan esas actividades en la casa. No sé, Arturo, si quieres agregar algo más. Sí, ya, primeras preguntas para que no se nos pase. Perfecto, listo. Como comentaste al inicio, ¿no? Esto es un tema bastante amplio y lo que estamos compartiendo ahora y lo que la licenciada Xiomara nos está son informaciones para aplicarlo de manera inmediata, más que a veces requieren ya de un especialista o de un tiempo mayor para poder entender nuestro propósito de hacer las transmisiones no es dictar clases, sino más bien hacerles, en el corto tiempo, hacerles comprender algunas situaciones para inmediata. Quizás recurrir a algún especialista, pero antes de recurrir a un especialista, primero en casa. ¿Qué prácticas se está haciendo? Habló de buenas prácticas. ¿Qué buenas prácticas de estudios estamos haciendo? ¿Qué buenas prácticas de alimentación? O sea, hay que poner también, porque la alimentación influye bastante. ¿Qué alimentación se está llevando en casa? ¿Qué tipo de comunicación se está llevando en casa? ¿Es una comunicación activa o es una comunicación porque vivimos juntos y nada más? Hola, buenos días, y sigo con el celular de repente, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué tal dormiste bien? Sí. ¿Qué tipo de comunicación está, no? ¿Qué tipo de afecto hay? ¿Hay amor para afuera nomás o se está expresando amor? ¿Cuáles son los gestos de amor que se están expresando en casa? Son realmente abordan y que todo colinda hacia el estilo de aprendizaje. A ver, aquí menciona, mi hijo, hola Selma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi hijo lee, pero a veces se come las letras por leer rápido. Por ejemplo, si en lugar de laureano, lee lareano. Eso me pasaba a mí y creo que a veces también me pasa cuando uno quiere hablar rápido, ¿no, Xiomara? No sé si has conocido alumnos así. Por ejemplo, cuando estaba en clases de actuación, mi profesor me decía, primero, dos cosas. Uno, escupe el mote, me decía. Y segundo, me decía, estás con hambre, no te estés comiendo las letras. Pausa y exagera la boca para poder pronunciar. ¿Ah? Sí, bueno, es importante saber la edad del niño, ¿verdad? Es normal cuando los niños están aprendiendo a leer, eso es normal, no es eh, algo que me vaya a dar automáticamente una señal. Sí hay que tener, yo le recomendaría a esa mamá que haga un monitoreo del hijo, o sea, que le siga poniendo atención, eh, ver si conforme él va creciendo se le va haciendo más notable o más bien va disminuyendo. En el momento que vemos que se le va haciendo un poco más notable, sí debemos de acudir, en este caso, podría ser con un psicopedagogo o un especialista de lenguaje para ver qué es lo que está sucediendo con él. Pero si en este momento, por ejemplo, es un niño pequeñito, qué sé yo, que está empezando a leer, que tiene 6, 7 años, está en una etapa normal,
a veces, como dijo Arturo, simplemente de saber manejar la parte de respiración, pero si ya vemos que avanza y conforme va creciendo se le va dificultando y en lugar de disminuir, más bien va avanzando, pues ahí sí tenemos que poner un poco más de atención y acudir a un especialista. Ajá. Aquí Rocío Salazar, mi hijo lee con dificultad, tiene 13 años, pero lee y no entiende. ¿Qué sugerencia le podríamos dar ahí? Ok, sería muy importante ver si en algún momento lo ha llevado o alguien más le ha dicho, porque bueno, es importante ya con 13 años si él debería de pues leer y entender. Recordemos que pues existen muchos trastornos en este caso cuando estamos hablando de lectura. Eh, por ejemplo, qué sé yo, si él está leyendo y no está comprendiendo, quiere decir que no está pasando por el proceso de que él está conectando su parte del habla a la parte cognitiva. Es importante entonces en ese caso sí que sea evaluado por un especialista. Yo podría acá decir, por ejemplo, que si tiene que ver con algún problema, puede ser que tenga algún problema de dislexia, algún problema de dispraxia, algún problema cognitivo, pero eso es importante que lo evalúe un especialista encargado ya de ver esa parte. Por ejemplo, los neurodesarrollistas o en ese caso, bueno, también podría ser una psicopedagoga porque se hacen algunos tipos de test para ver ese tipo de cosas. Pero lo importante es que ella lo está viendo. O sea, si tenemos a un niño de 13 años que lee y no comprende, ahí hay una alerta que me está diciendo que algo está pasando. Y es una edad, justamente, es una edad curiosa porque la mayoría de las dificultades de aprendizaje se da en la niñez y en el desarrollo de la adolescencia. Y nosotros, es ahí donde tenemos como padres de familia empezar a ver esas señales. Y en el caso de esta madre de familia que dice, pues ella lo está viendo y yo le recomendaría que apenas pase todo, pues todo esto, ¿verdad? Que estamos en las casas, pues sí que consulte con un especialista porque le van a hacer varios tipos de test para ver exactamente qué le está pasando al hijo. También yo le preguntaría a todo ello que le adicionas, si le pasa también lo mismo como le interesan. De repente lee Exacto. cómics, lee mangas, de realmente entonces no sería un problema de atención, ¿no? Sino más bien sería un tema de interés. Que a mí me Exacto. pasaba, yo leía, te cuento, Xiomara, te cuento, y Ajá. mis compañeros, en realidad, en matemática, física, todo lo que sea análisis, 19, 20, 18, y cuando eran letras, memorizarme, comprender, mi novia leía todas las palabras y yo me quedaba en media cara y no entendía nada, o sea, pasaba 1 hora, 2 horas y no entendía. ¿Por qué? Porque no había interés. Desde un principio ya etiquetaba el curso y decía, wow, este curso es difícil, me gusta, entonces mi cerebro al escuchar eso le programo y cree. Exacto. Al creer esa situación lo convierte en una realidad y empieza a generar esos neurotransmisores, esa sustancia química para que todo mi cuerpo lo reciba o rechace esa información. Entonces, ver eso antes de etiquetar, no, mi hijo tiene alguna dificultad de atención. Estar en casa como papá y mamá, agotar todas las posibilidades posibles antes de este nivel, que es un diagnóstico. Sí, otra cosa importante que podría ser Así. que se maneja o que se trabaja en lo que hace cuando hablamos de comprensión de lectura es que tal vez no lea todo. Por ejemplo, si tenemos un texto que es muy extenso, que no lo lea todo, sino que lo vayamos segmentando. Por ejemplo, párrafo por párrafo, perdón. Y yo como mamá le puedo ir ayudando a mi hijo, qué sé yo, si estamos leyendo una historia, leemos un párrafo y decir qué entendiste de la historia, de este párrafo. ¿Por qué? Porque es más fácil cuando lo segmentamos. Si lo hacemos todo de una sola vez, pues es muy más, como le está diciendo Arturo, si es algo que no me llama la atención, difícilmente voy a poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque desde el inicio ya estoy predispuesta a no querer entender, a no querer aprender. Entonces, a veces también
eh, eh, y lo voy a decir como un ejemplo propio. Cuando veo un libro que es sumamente grande, grande me refiero a esos libros gruesos que son como así, ya yo me predispongo a leerlo porque sé que es muy largo. Entonces, por ejemplo, una estrategia que utilizo yo es que pues ahora con estas tecnologías, pues simplemente cojo mi iPad o mi tablet o mi teléfono y esquivo de saber cuántas páginas tiene. Entonces me concentro en ir leyendo eso. A veces con los chicos pasa eso. Por ejemplo, le damos un texto y ya con solo ver el texto es largo, ya no quiero leerlo, ya me predispuse a hacerlo. Entonces es mejor ¿Me hacerlo escucha? ¿No se por, escucha? perdón, ¿me escucha así, Ahora Arturo? sí, se había cortado. Ok, no sé en qué parte Sí, quedó. ahora se escucha. Hablaste del libro grande y que ibas a Exacto, sugerir. sí, Te hagas tu entonces, tablet, tu iPad y ajá, pones ve los números y ahí se cortó. exacto. A veces con los niños pasa igual. Si le damos al niño, por ejemplo, le damos una hoja, un papel con un montón de hojas, el niño simplemente va a decir, yo no quiero leer eso. No es porque el niño no pueda hacerlo, sino porque ya se predispuso a que es muy largo, no puedo. O letras pequeñas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en el caso, o como yo lo manejo, es ir segmentando la lectura. Entonces, en el caso de la mamá que decía que el hijo lee y no entiende, hay que ver, bueno, yo le recomiendo que pueda empezar en esa parte, bueno, como dijo Arturo, ver qué cosas le gustan, si es con todo lo que él lee, es igual, y después segmentarle, por ejemplo, leer un parrafito y preguntarle sobre eso, leer otro parrafito y preguntarle sobre eso. O sea, no llevarlo hasta el final para preguntarle sobre toda la lectura. Ahora, es muy importante saber eso porque entonces, como mamá, en la parte de español o en la parte de historia, cuando tenga que leer, ya yo tengo un criterio y puedo decirle a la docente sobre algo que detecte en mi hijo o que sé cómo manejarlo. Para mí, como docente, es súper importante y una de las cosas que hacemos los psicopedagogos es hacer una entrevista con los padres, porque ¿quién más conoce al hijo que los padres? Ellos están con él, lo cuidan, lo conocen desde bebé, sabe qué le gusta, qué no le gusta, conviven con el hijo siempre. Entonces, para uno es súper importante, o en mi caso, conocer qué me cuenta el papá o la mamá del hijo para yo entender cómo puedo ayudarle. Entonces yo creo que podría empezar por ahí esa mamá para ver si realmente es algo más allá o lo podemos ir manejando de esa forma. Ajá. Aquí hay otro gran reto para los docentes y para las familias. Aquí pone una mamá. Hola Cris, ¿cómo estás? A mi hijo no le traen las clases virtuales. ¿Cómo hacer para que se interesen en las clases virtuales? A mi hija, que perdón, es que se cortó. A mi hijo no le trae las clases virtuales. ¿Qué hacer para que se interesen en las clases virtuales? Ok, bueno, eso sí es un reto bastante y vamos a ver, que no le guste no es algo que sea malo, pues hay personas que simplemente estar enfrente de una computadora es más cansado que estar en una clase. Ahora, podemos explicarle a este niño o a este chico, ¿verdad? Que es por un tiempo, que estamos en una situación es aparte que nunca antes ha pasado, que no va a ser siempre, que va a suceder, que es por ahora, al igual que como tenemos que estar en casa y no podemos salir, pues yo creo que a nadie le gusta estar en casa y no salir, ¿verdad? Todos queremos salir, ver a nuestros amigos, ir al parque a jugar, más los niños que están acostumbrados a tener sus clases de fútbol o ir a jugar al parque. Entonces, va a ser un tiempo, va a ser un tiempo, entonces primero empezar por ahí, explicarle que sí, que entiendo, que entendemos, que no le guste, no es decirle, ok, no, le tiene que gustar, le tiene que gustar, le tiene que gustar, porque eso es igual como cuando por ejemplo, a uno le dan una comida que no le gusta y que a usted le hagan que se la coma. Entonces al final me voy a enfermar y voy a terminar odiando más la comida. Entonces, hacen una explicación de lo que está sucediendo. Eh, Podemos ponerlo por, qué sé yo, a buscar alternativas, que vea la clase
el tema X que le llamó la atención, puede buscar algún tipo de video en YouTube, puede conversar tal vez con la maestra, a ver de que existe algún otro medio para poderlo hacer, puede hacer que al niño le interese más que le manden un video y que pueda realizar la clase por medio de un video, puede hacer que el niño simplemente con una ficha que le manden pueda trabajar. Entonces, yo creo que ahí es buscar alternativas, ¿verdad? Número uno es explicarle al niño o al chico, en este caso no sé cuántos años tiene, explicarle, si es un niño pequeño, explicarle que estamos ante una situación atípica, que no es normal, que nosotros, la mamá, decirle, yo entiendo que no te guste, no es malo que no le guste, ¿verdad? Segundo, yo Un gran hablaría... reto ahorita para las mamás, ¿no? Porque de todas maneras ellas están aprendiendo estrategias, Correcto. aprendiendo herramientas, porque de todas maneras también hay mamás y papás con hijos que tienen alguna condición de aprendizaje. Entonces, enseñarles de manera virtual, cuando si hay alguna condición de aprendizaje, es más difícil todavía. Entonces Sí, ahí mamá y papá se la tienen que ingeniar y convertirse en docentes. Ellos se convierten en docentes. correcto. Yo, bueno, con mis alumnos y con mis papás, les digo yo, con los padres de familia de mis alumnos, trato de darles mucha motivación porque sí, no es fácil, no es fácil. Principalmente, por ejemplo, en el área mía, que es la parte de inglés, no es fácil que un padre de familia pues empiece a enseñarle inglés al hijo. Eh, Tal vez sepamos lo básico, pero no es algo. No pretendo que el padre le enseñe al hijo tampoco, porque sé lo difícil que es, pero por lo menos tratar de. ¿Por qué tratar de? Porque también tenemos que enseñar y demostrarle a nuestros hijos que todos estamos en esto, que todos estamos juntos en esto. Si yo como papá empiezo a decir que es que, por ejemplo, no es el caso de la madre de familia que hizo la consulta, pero es un ejemplo, si yo como padre de familia empiezo a decir que qué cosa más aburrida hacer eso, que yo no sé cómo conectarme, que yo no tengo por qué enseñarle a mi hijo, pues la actitud que mi hijo va a tener va a ser exactamente la misma. Entonces el hijo va a decir, bueno, si a mi mamá no le interesa, pues a mí tampoco, ¿verdad? Entonces, tenemos un reto muy grande. Yo como madre de familia, pues me he tenido que sentar con mi hijo a hacer videos, he tenido que concentrarme en mi hijo a explicarle cosas de matemáticas, o le digo a mi esposo cuando llega, bueno, entonces tal vez usted es más bueno en matemáticas, explíquele usted en matemáticas a él, y yo que soy más bueno en la parte de letras, me dedico a la parte de letras. Pero sí tratamos de dar un apoyo y explicarle que es una situación que va a pasar. No es que siempre va a ser así, que va a ser una enseñanza de vida que todos estamos aprendiendo. eh, y entonces, darles como esa compañía, ¿verdad? Ese apoyo a los niños. Así es. Aquí hay varias preguntas también. Yo creo que, mira, por el tema del tiempo no vamos a dar a todas las preguntas, pero sí les propongo algo como también les dije ayer. Todas las preguntas las estoy anotando aquí con mi lapicito. Por ejemplo, el viernes vamos a compartir también nuevamente nosotros. Y la próxima semana vamos a, según los requerimientos que ustedes nos están solicitando. Así que recuerden, si no les hemos respondido ahora, van a ser respondidas en su debido momento. Sobre todo, enfocados en el tema. Por ejemplo, me están preguntando de habilidades sociales. Yo les puedo responder o en otra entrevista que vamos a hacer, o yo mismo también voy a hablar la otra semana, para facilitarles más estrategias, herramientas, ¿sí? Y mañana, por ejemplo, es el tema cómo lidiar un duelo, los niños cómo superar un duelo, y el tema de sexualidad en adolescentes. Entonces, mañana nos enfocamos en ese tema. Hoy estamos en dificultades de aprendizajes y, y Xiomara nos está con mucha disposición, nos está brindando información, nos está brindando su tiempo, y realmente es un tema amplio, porque mira, nosotros, por ejemplo, en la maestría hemos visto, y aún así yo sentí que faltó mucho más todavía, porque ves temas y tú dices, wow, ahora sí son este tema, hay más información, hay más estrategias, hay
gramáticas son diferentes y va variando, ¿no? Y varía según la familia, según el estado, o situación social, según la economía, según la región, según la cultura. Uf, son varios factores que intervienen al momento de aprender. Y realmente uno cree que solamente es una profesora y sus técnicas para enseñar. Y no es eso nomás. O sea, la profesora, si bien va a compartir la información y va a hacer lo posible para que los niños aprendan, pero hay más detalles detrás que, como mencionaste, los padres de familia se incluyen a trabajar, son los socios de los docentes, porque el triángulo es escuela, casa y el niño. Y afuera, gente externo, que puede ser un psicólogo, puede ser un psicopedagogo, el psicólogo más para temas emocionales o más para temas de aprendizaje. También identificar eso. Sara, yo sé que por el tiempo, estamos ya más de una hora. Algo que nos quieras compartir adicional, algún consejo, algunas recomendaciones para los papás y para las mamás. Y también preguntando cómo te pueden encontrar en las redes sociales. Si es posible que en algún momento ellos te puedan consultar algo, si en algún momento vas a venir a Perú. Cuando Arturo me invite, voy a Perú. Ah, ya, entonces que acabe todo esto, Xiomara, hacer Sí. un congreso para padres y docentes. Hacer un Ah, congreso para padres y docentes de manera presencial con diferentes profesionales, ¿no? Traer de Barcelona, de Colombia, de España, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, y hacemos todo un congreso y a súper. diferentes países. No, yo feliz, Entonces, ¿qué? realmente, sí, yo feliz porque, bueno, Dime, dime. no, yo feliz, yo encantada voy, me encantaría ir, por supuesto, soy amante de conocer nuevos lugares, no conozco Perú, me encantaría ir a Perú. Eh, y no, claro, apuntada, como decimos aquí, y yo estaría encantada de poder ir allá y compartir con padres de familia y pues dar un poquito de conocimiento de lo que yo tengo y transmitirlo a todos, ¿verdad? Ajá. Diana Pérez, ¿cómo estás? Mira, ahora que veo tu pregunta, te la voy a responder porque esa es también una de mis dificultades. Ok. La R. Hay ejercicios que me han ayudado y también el tema de la respiración. Respiración, pausas, visión de la lengua al hablar. Y quizás en un momento tu hijo va a cambiar la forma de hablar, ¿sí? Para que pueda pronunciar. Porque si se llega. Yo no pronunciaba, ahora sí pronuncio bien. R, R. Ahí, por ejemplo, es trabalenguas. Uno, trabalenguas. Dos, es movimiento de la boca, exagerado. Pronunciar de la A a la Z sin respirar, luego exhalar, inhalar en 7-4-8-2, luego 7-4-15-2. Inhalo en 7, retengo 4, exhalo en 15, haciendo vibrar mi boca, con los dientes cerrados, y voy a hacer vibrar la boca. ¿Para qué? Para que, uno, calentamiento, dos, la lengua está ejercitando. Hay varios factores más, pero esos ejercicios me ayudaron. No es que haya sido todo, sino es una parte de lo que te puedo brindar ahora. Después, jugar con las palabras. I, E, A, O, U. Normalmente a nosotros nos enseñan, de repente también a ti, Xiomara, nos enseñan A, U. Y la boca no está siguiendo un movimiento natural ahí. La A es una vocal abierta. La E es semicerrada. La I es una vocal cerrada. La O abierta y la U cerrada. Entonces, cuando tú mencionas las vocales, en dos oportunidades abres y cierras. En cambio, cuando tú empiezas con la I empieza cerrada. La abres ligeramente. A, la abriste toda. O, ligeramente se cerró. Y U, se cerró. Cumple un ciclo nomás. Entonces, cuando tú haces ese calentamiento con un ciclo de la boca, la boca empieza a articular mejor, gesticular mejor, empiezas a pronunciar mejor las palabras. Entonces, por ejemplo, yo hacía tric, trec,
trek, track, troc, truc, bip, bep, bap, bob, bup, ning, neng, nang, nong, nung, min, men, bang, bang, mum. Van a jugar las palabras, de la A a la Z, de esa forma. I, E, A, U, bi, be, ba, bu, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener paciencia. Que tenga paciencia, hace ese ejercicio y si en una semana ya ves algún resultado, puedes escribirnos y te podemos dar algunos otros ejercicios. Ahora sí, te dejo, Xiomara, con alguna recomendación adicional y podemos encontrar. Listo. Bueno, ¿no? Nada más decir que hoy hablamos solo de una de las dificultades de aprendizaje. Como dije, son muchas. Espero que más, Y sí, falta, más, ¿no? exacto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con dificultades en el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con el trastorno de déficit de atención, discapacidad intelectual limitada, que son niños, ¿verdad? Que ya estamos hablando de casos de niños que vienen con complejidades en el embarazo y todo este tipo de cosas, niños que son epilépticos. Entonces, eso es un tema que, bueno, que yo espero Arturo me invite más adelante para poder conversar un poquito más. En Facebook, bueno, no tengo así como una página oficial, es mi página, me pueden escribir en mi Facebook, aparezco como Xiomara Chacón. Todas las consultas que ustedes quieran hacerme, me pueden escribir a mi correo electrónico, se los voy a deletrear, que sería XIOMY chacón @gmail.com. Entonces sería xiomichacon@gmail.com. Todas las consultas que me quieran hacer con muchísimo gusto. No soy mucho de usar Instagram, pero también salgo en Instagram como Xiomara Chacón, pero igual cualquier consulta por correo lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y bueno, agradecerle muchísimo a Arturo por la oportunidad, agradecerles a todos ustedes que están allá en sus casas, pues poniendo atención a este ratito que estamos compartiendo y que compartimos. Contarles y hablar con sus hijos que esto es algo que en algún momento de sus vidas va a pasar, es parte de la historia, están viviendo la historia en este momento, que va a pasar, que es un momento que va a pasar, explicarles, hablar con ellos, decirles qué es lo que pasa realmente, la realidad de lo que sucede. Tampoco entrar en muchos detalles. Hay niños, ¿verdad?, que esto les causa un tipo de ansiedad o miedo, entonces tampoco vamos a estar perturbándolos constantemente con esto. Hacer un horario en casa de actividades. Yo sé que a veces nos cuesta, pero evitar que nuestros hijos pasen todo el día el televisor o todo el día con el iPad, la compu, hacer horarios de casa. Les recomiendo que hagan videollamadas con sus familiares, eso es algo que psicológicamente nos ayuda mucho. Y pues no, agradecerles de verdad, poner atención a sus hijos siempre. Ustedes son los que conocen mejor a sus hijos que los docentes. Cada alerta que ustedes vean, por favor, comuníquenla con el docente. Y trabajar siempre muy en unión con ellos, ¿verdad? Con el docente. A veces nosotros nos equivocamos como docentes, a veces los padres también, bueno, voy a hablar como mamá, nosotros como padres de familia nos equivocamos. A veces la institución se equivoca, pero lo importante o lo que hemos visto siempre, o por lo menos en mi experiencia, es que cuando los padres de familia trabajan, se une la docente o el docente y la institución, el niño cambia. Y pensemos que nosotros queremos sentirnos bien nosotros como padres o hacer que nuestros niños se sientan bien. O sea, yo no puedo a veces tapar el sol con un dedo. Tenemos que ver la realidad de lo que tenemos. Y a veces cuando nosotros aceptamos eso, damos un cambio completo en nuestros hijos. Nuestros hijos cambian, los docentes cambian, todo cambia, entonces a veces es importantísimo eso. Y no, muchas gracias Arturo, de verdad. Igual, cuando quieran venir a Costa Rica, aquí estamos abiertos. Espero algún día que pueda venir también. Y pues por allá llego a Perú cuando pase todo esto. Así será. Sí. Así será, Mara. Saludos a Ana María. Ana María el viernes nos ha dicho que nos va a hacer jugar, así que el viernes nos vamos a conectar, les comento, mamás y papás, nos vamos a conectar 4 profesionales, Ana María de Colombia, Xiomara de Costa Rica
Liliana de Perú, que está en otro distrito, y yo también de Perú. Los cuatro nos vamos a conectar, vamos a hablar algunas cosas y Ana María nos va a mostrar unos juegos para que ustedes lo apliquen en casa. Y Ah, nosotros bueno. vamos a hacer sus conejillos de India. Y también vamos a compartir más experiencias, responder preguntas, que sea, ¿no? Como que un ping-pong de preguntas, también para responder. ¿Está bien, mamás y papás? Así que el viernes nos vemos, Xiomara. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Gracias por Con tu mucho experiencia, gusto. gracias por compartirnos con mucha pasión y con mucho amor. Gracias, Arturo. Hasta luego. Nos Chao. vemos entonces el viernes. Chao, hasta luego. Cariños, nos vemos el viernes. Chao, chao. Mamás y papás, muchas gracias de corazón. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tiempo. Recuerden, nosotros lo hacemos por amor, por pasión, nos encanta apoyar a las personas. A mí me encanta cuando veo o me escriben por interno y me dicen, Arturo, estoy aplicando la información y estamos empezando todos los días, los resultados van a ser óptimos. Recuerden, el bienestar de sus hijos está en sus manos. Hoy más que nunca. Tenemos para 15 días más. O sea, tenemos hasta fin de abril y los hijos van a estar en casa. Así que depende de ustedes. Y cuenta con nosotros. Somos un equipo que estamos aquí para apoyarles de manera virtual. Vamos a hacer todo lo posible responder a todas las dudas que nos escriben. Por eso es que estamos invitando a profesionales de diferentes países, con trayectoria, con experiencia, para que ustedes al fin del día sean beneficiados. Muchas gracias por ello. Lo único que les pido es que compartan la página, compartan a sus amigos, a sus amistades, para que podamos llegar a más personas. A mí se vea en señal abierta, ¿no? Que hayan diferentes profesionales todos los días que compartan, que efectivamente existen las redes sociales y existimos gracias a ti. Entonces, mañana nos vemos. Recuerden que mañana tenemos a la licenciada Jenny. Ella nos va a brindar información, recuerden, de cómo lidiar un duelo cuando fallece algún familiar, los hijos, cómo afrontamos con los hijos, cómo le explicamos. Y sexual, cómo le hablamos en tema sexual a los adolescentes o a los puber. Es un tema muy importante. Hoy que nunca que están en las redes sociales, en casa y ahora por se ve, primero, como padres, hay que enseñarles a los hijos antes que aprendan. A la misma hora, en el mismo canal, gracias a México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, gracias Argentina, gracias mi Perú. Nos vemos.